Y sigamos con ese análisis de cómo finaliza 2012 y qué se espera de 2013. Para eso estamos aquí con Luis Fernando Mondragón. Bienvenido a Negocios en Telemedellín. Qué rico que nos esté acompañando hoy, Luis Fernando. Muchísimas gracias, Paola, y quiero aprovechar la oportunidad para felicitarlos por ese 10º aniversario de Insactic Media. Muy bien. Muchas gracias, qué rico. Ahora sí entremos en materia. Entonces, veíamos, se hacía un análisis post-interbolsa. ¿Qué se aprende de ahí? Muchísimas, hay varias lecciones que incluso en el camino todavía se siguen debatiendo. Lo más importante es que creo que el mercado, aun cuando en los primeros días estuvo un poquito aporreado por razones más que obvias y algo de la confianza se pudo haber perdido, se ha notado que en el mercado relativamente en forma paulatina ha logrado recuperar muchos de los niveles que se habían perdido en cuanto a la valoración de precios, en cuanto a las acciones. Incluso el mismo dólar, que pudo haber estado por encima de los 1.800, también llegó a estar levemente por debajo de 1.800 en el más reciente pasado. En otras palabras, lo que está mostrando es que el mercado ha logrado de una forma u otra absorber, ha logrado en cierta forma independizar las razones y causas que llevó a esta situación. Es consciente de que obviamente en el corto plazo la liquidez se ha visto mermada, pero lo más importante es que la evolución normal de la economía, de las empresas, del sistema financiero y en general de la actitud de los inversionistas, tanto locales como extranjeros, se mantiene todavía muy firme, lo cual hay que celebrarlo. Eso es lo que ha pasado, digamos, después de ese 2 de noviembre, cuando se produce la intervención. ¿Qué recomendaciones o qué aprendizajes también hay de ahí para las personas, para los inversionistas, para el mercado en general? Pues hay que hacer la tarea. En otras palabras, es muy importante antes de llevar a cabo una operación que involucre su propio capital, pues hacer una investigación muy importante con respecto a la entidad financiera con la cual usted va a hacer algún tipo de negociación, al mismo tiempo con las firmas comisionistas, validar la información que usted puede encontrar a través de las diferentes páginas web de las mismas empresas y a través de la superintendencia financiera, conocer muy bien al asesor que lo está asesorando a usted, no solamente por teléfono, pero idealmente ojalá cara a cara, de tal forma que usted también pueda tener un sentido de, básicamente, con quién estoy negociando. Creo que al final del día toda esta situación va a llevar una serie de aprendizajes y experiencias que va a permitir que el sistema quede más reforzado, que las firmas comisionistas también a su vez instauren una serie de procedimientos que los lleve a ser mucho más rígidos y con un control más estricto de las operaciones del día a día e incluso con la supervisión que se lleva a cabo a través de la AMB, a través de la Bolsa de Valores e incluso la misma superintendencia financiera. O sea que es natural. Obviamente no lo deseamos que ocurran estas situaciones, pero generalmente esto lo que trae es un barrido para sacar lo malo, lo impuro, con la finalidad de aprender de lo acontecido y eventualmente mejorar el sistema para todos los ahí involucrados. Luis Fernando, ¿qué se espera? Porque hay muchos empresarios, ya está finalizando 2012, se piensa, se habla mucho de esas inversiones 2013. ¿Qué se podría decir entonces? ¿Qué esperar? ¿Cómo invertir? ¿Qué tanta cautela o no según este cierre del año? El año va a cerrar relativamente bien, con un crecimiento económico afortunadamente por encima del 4%. El más reciente visita de Christine Lagarde, que hoy en día es precisamente quien dirige al Fondo Monetario Internacional, en gran medida aplaude la muy buena gestión que ha venido realizando el gobierno colombiano comparativamente a lo que ha sido la situación incluso en Europa o en los Estados Unidos. Entonces lo que se está previendo es un cierre de año relativamente bueno, como te mencionaba, con un crecimiento muy por encima de expectativas con respecto al resto del mundo, con una tasa de interés en general con tendencia bajista a moderado, con un dólar todavía por lado de los 1.800, que probablemente a muchos exportadores pudo haber perjudicado, pero que en general logró mantener un crecimiento sano en exportaciones, con un dinamismo en cuanto a consumo que se ha visto a lo largo de todo el año también relativamente muy parejo y probablemente para esta época dicembrina también se habrá mantenido un ritmo moderado alto, por entre el 10 al 15% en cuanto a incremento con respecto al año previo. Las ventas de vehículos van a finalizar casi que ras con ras, muy similar a como fueron el año anterior, pero en general se ve un moderado optimismo para el año 2013 en cuanto a Colombia en particular. ¿Y qué podríamos hablar del empleo? Vemos que hay, digamos, como unos escenarios que van cambiando las condiciones de ese mercado, unos escenarios que están beneficiando ese generar más empleo. ¿Se podría pensar, digamos, un resultado más positivo desde el punto de vista de esa generación de empleo? Yo he notado cómo en el más reciente pasado, en menos de hace un mes, 2 meses, las tasas de desempleo vienen mostrando una notoria mejoría, o sea, va mostrando un descenso por debajo del 10% que nos tuvimos acostumbrados durante mucho tiempo. Algo muy importante es que para el 2013 se prevé lo que va a ser esta locomotora asociada con el tema de la construcción y en ese orden de ideas cerca de 40 billones de pesos precisamente van a estar puestos en marcha con la finalidad de que se motiven y se incentive el sector de construcción y eso es un tremendo jalonador en general de la economía. Entonces,
Entonces, si atamos dos importantes variables, una, el Banco de la República ha logrado en el más reciente pasado bajar tasas de interés, mantenerlas en un nivel de los 4,50 aproximadamente, consciente del panorama externo y así las cosas que el local no se vea muy afectado por dicha situación, pero al mismo tiempo el impulso que va a llevar a cabo el gobierno para efectos del plano de la construcción mejoraría también notablemente para el próximo año lo que es el tema del empleo. Este jalona fuertemente el resto de sectores que están de una forma u otra sincronizados con la economía en general. ¿Se ganó el año entonces? Creo que sí, fue un año difícil porque si comparativamente observamos lo que fue el caso europeo, Grecia, España que todavía sigue mostrando mucha debilidad, Europa en general se muestra básicamente en recesión, Japón menos de hace una semana atrás anunció que ya está otra vez en recesión, Estados Unidos está todavía debatiendo una situación difícil con respecto al llamado abismo fiscal que puede tener unas implicaciones importantes para el año próximo y así las cosas. Colombia sin embargo ha logrado capotear de manera relativamente muy bien este temporal con unos indicadores económicos muy estables, con tasas de interés todavía muy benignas, con un crecimiento económico muy por encima de las expectativas generales de un 4,5% y con un nivel de desempleo que se mantiene en un dígito actualmente, lo cual es relativamente positivo, Paola. Luis Fernando, en la primera parte del programa hablábamos con Camilo Daza sobre esa posibilidad de hacer una planeación estratégica con grandes megas o esos grandes objetivos de compañía, pero que habría que estar muy pendiente de ese entorno. ¿Qué le podría decir usted a los empresarios que debe tener en cuenta a la hora de hacer esa planeación estratégica? Camilo mencionaba varios aspectos, entre ellos el aspecto macro. El aspecto macro es muy importante recordar que ya Colombia no es una isla per se, sino que también está dependiendo enormemente de lo que es la evolución de los diferentes mercados. Y en ese orden de ideas, pues aquellos exportadores, por ejemplo, que dependen fuertemente de la tasa de cambio, que estén monitoreando lo que son los eventos que toman lugar en países con los cuales, por ejemplo, ellos tienen un intercambio directo a nivel comercial. Entonces, muy importante volver a hacer la tarea en cuanto a estudiar el desempeño de cómo viene China para el próximo año. Si va a mantener o va a mantener su tasa de crecimiento, a la cual se espera ojalá sea por encima de un 7%. ¿Cómo va a ser la evolución, por ejemplo, de los commodities, en el caso de un petróleo, la minería en particular, ya que esto podría afectar eventualmente incluso la tasa de cambio? En el más reciente pasado hemos visto que todavía mientras la onza de oro se cotice por encima de los $1.700, todavía va a incentivar la inversión extranjera en nuestro país en ese ramo y por ende eventualmente podría traer a que el dólar nuevamente continúe siendo debilitado con respecto al peso. En resumen, la idea es haga la tarea con respecto al resto del mundo, monitorear muy bien qué está pasando en Asia, qué está pasando en Europa, qué está pasando en Estados Unidos. Nosotros como mercados emergentes, el vecino, lo que es un Brasil, lo que es un Venezuela, Ecuador, Panamá y Centroamérica en general, pueden ser interesantes, digamos, países a tener en consideración a manera de reemplazo, digámoslo así, mientras eventualmente las economías más desarrolladas vuelven otra vez a retomar la senda del crecimiento. Se habla entonces ya de ese despegue de esos tratados de libre comercio cada vez más cercanos, más oportunidades, se mira como oportunidades, también como esa posibilidad de fortalecimiento interno de las compañías para estar preparadas a esa competencia que se genera cuando se abren las puertas, ¿no? Claro que sí. En ese orden de ideas, recientemente también se está ratificando el Tratado de Libre Comercio con Europa. El de Estados Unidos ya está progresando. Hemos visto en muy reciente pasado también, últimos 2 meses, cifras relativamente benignas en cuanto al tema textil y confección, lo cual es muy positivo. En ese orden de ideas, los empresarios deben de aprovechar precisamente esa gran oportunidad que ofrecen estos tratados para no solamente mejorar en términos de eficiencias al interior de sus empresas, pero aprovechar precisamente el hecho de que una vez que esas economías empiecen paulatinamente a resurgir de la situación por la cual están atravesando, pues logren entonces sí dar cabida a lo que podría ser un importante incremento en la demanda de sus propios productos. Eso como indicadores, perdón, para la toma de decisiones externos, como mirar ese marco, lo que está ocurriendo con la compañía y con los mercados con los cuales tiene relación. Ya desde el punto de vista interno, ¿qué indicadores o digamos qué podría complementar ese balance scorecard o como lo llaman las diferentes compañías para tener en cuenta a la hora de pensar en generación de empleo, en inversión 2013? ¿Qué debería tenerse en cuenta? Paola, hay un aspecto muy importante que en este momento cursa trámite en el Congreso, es precisamente la reforma tributaria, y en esa orden de ideas hay una alta probabilidad de que de pronto lo que es la tasa impositiva baje de un 33 a un 25% para las empresas. Eso va a ser muy benéfico precisamente para que eventualmente estas se vean, digamos, incentivadas para la adquisición de más mano de obra, porque en esa orden de ideas también lo que son los parafiscales y otro tipo de situaciones de índole de costos podrían paulatinamente disminuir y esto haría a las empresas todavía mucho más rentables. Entonces, situaciones de esa índole con una tasa tributaria relativamente más benigna, también motivaría la entrada de competencia extranjera, o sea, verían a Colombia como un país desde el punto de vista tributario más atractivo de lo que lo fue en el pasado y podría incluso atraerle competencia directamente a esas empresas que están establecidas en nuestro medio. Entonces, situaciones como las que estoy mencionando en este momento también para el tema de prospectiva, tenerlo presente en cuanto a sus presupuestos, no solamente de ingresos, pero también en cuanto a costos, ahorros, eficiencias y lo que podría eventualmente traducirse en un mejor empleo para la sociedad en general.
Luis Fernando Mondragón, consultor empresarial aquí con nosotros en Negocios en Telemedellín. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, al contrario, por la invitación y deseándoles nuevamente no solamente 10, sino ojalá 30 y 40 años más en SciTech Media.